Hola, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a nuestro canal Wikimedia. Estamos transmitiendo en streaming desde Facebook Live y YouTube y es un gusto recibir en la Universidad Intercontinental a nuestro invitado Valentín Salgado Ruiz. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Encantado. Muchas gracias. ¿Le parece si iniciamos con la entrevista? Claro. Perfecto. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué papel juega la educación y la capacitación en ciberseguridad dentro de las empresas? Es fundamental. La educación es el pilar, yo te diría, más importante de todo. Porque no solamente te dice la manera en que hay que actuar, también te dice y te hace consciente de lo importante que es esto. Entonces, si no hay educación en la seguridad y si no hay... es una educación constante que se refrende, que esté constantemente recordando a los empleados de una empresa sobre este tema, no vas a lograr los objetivos de seguridad. Eso es un sinónimo de dependencia total, ¿no? Es crítico. Ok. Y bueno, recuerdo que mencionó en la plática que, bueno, muchas pequeñas o grandes empresas piensan que no son propensas a que ese tipo de ciberataques sean posibles en sus negocios. Y bueno, quisiera saber yo cuál es la postura que tiene respecto a las pequeñas y medianas empresas que puedan fortalecerse contra estos ciberataques con sus recursos limitados, por así decirlo. Es una gran pregunta. Fíjate que, como decíamos, no hay dinero que alcance para cumplir las grandes inversiones de seguridad que se requieren hacer y nunca terminas, ¿no? No hay forma de detenerte en estar 100% seguro. Pero el truco o la recomendación es siempre reducir, ¿no? Reducir el riesgo y reducirlo lo más posible hasta donde tus recursos te permitan, ¿no? Lo importante para estas pequeñas o medianas empresas es que identifiquen qué es la parte más crítica a proteger y se preparen, ¿no? Creen sus propios procesos internos, sus mecanismos, que eso requiere una inversión interna, sí, pero es una inversión que se paga sola y que hay que dedicarle tiempo. No todo es una inversión para comprar cosas. Muchas veces es, como tú decías, para educar o para prepararse internamente, para definir los procesos adecuados que debes de seguir. Entonces, también es cierto que la tecnología y todo se ha hecho cada vez más económica, ¿no? Entonces se democratizan este tipo de servicios. Hay servicios que puedes comprar en la nube o servicios prestados como una gestión ya incluida, ¿no? No tienes que comprar todo de forma definitiva como antes solía hacerse, ¿no? Ok. Y bueno, respecto a eso, ¿qué medidas considera esenciales para poder proteger justamente esos datos sensibles de varias empresas? Mira, algo muy importante en los datos es que hay que entender quién es el dueño del dato, quién es el responsable de cada dato en la organización. Hay elementos importantes en las empresas que tienen que ver con el gobierno de los datos. Y el gobierno tiene que decir no solamente quiénes son los responsables, sino qué hacer con los datos, dónde se deben de almacenar, cada cuándo se deben de borrar, qué debes de guardar o qué debes de pedir para que sea un dato realmente estructurado, claro y formal en la empresa. A veces hay muchos datos que no deben de existir en las empresas, o que no debes de pedir, o que no debes de guardar. Uh-huh. Y por estar utilizando datos que no están bien, déjame decirlo así, ordenados, ¿no? O que no tienen un buen gobierno, entonces pones en riesgo a la empresa misma. Ok. Y bueno, yéndonos un poco como en el plano personal, comentó justamente que muchas veces, creamos una cuenta y ponemos, no sé, la contraseña de mi cumpleaños, una cosa así, que son fácilmente contraseñas, pues muy fáciles, ¿no?, de romper. Sí. Entonces, ¿qué consejos daría justamente para evitar ese tipo de cosas y que la tasa de ciberataques vaya bajando? Mira, creo que lo más importante es que tú mismo pienses como cuando estás en la calle y te sientes vulnerable, que te van a atacar, ¿no? Empiezas a pensar como el atacante, no como el atacado, ¿no? Uh-huh. Y si empiezas a pensar de esa manera, dices, a ver, ¿qué información le puedo poner yo a este password que alguien difícilmente pueda copiarme, ¿no? Entonces empiezas a pensar de esa manera y empiezas a obrar y en consecuencia a cuidarte más, ¿no? Entonces muchas veces
Ya las herramientas te dicen, mira, pon tantos caracteres, tantos en mayúsculas, tantos en minúsculas, utiliza un carácter especial, que no sea menos de de tantos caracteres, ¿no? Le llaman la longitud del password, ¿no? Entonces, sigue las recomendaciones, es importante que las sigas. Pero sobre todo eso, que pienses cómo realmente ese password, uno te vas a acordar de él, pero también que digas, híjole, esto difícilmente alguien más va a poder utilizarlo en contra mía, ¿no? Claro. Cuando empieces a utilizar ese tipo racional, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que vas a empezar a cuidar en tu persona y en tus datos de manera segura, ¿no? Lo mismo en tu celular, dices, híjole, es muy fácil que yo mismo me lo robe, ¿no? O que alguien me lo robe. Bueno, pues conscientemente empieza a tomar acción para buscar una mejor solución a eso, ¿no? Ok. Y bueno, ahora que entramos en esta era de la inteligencia artificial, ¿cuál crees su opinión sobre el uso justamente de la inteligencia en la detección de amenazas cibernéticas? ¿Usted cree que ayude o vaya más bien cree más obstáculos? No, ayuda, definitivamente ayuda. La inteligencia artificial te permite hacer cosas que muchas veces no las haces porque ni siquiera estás ocupado a hacerlas. Te doy un ejemplo. Tú podrías estar analizando la información de datos de tu empresa en la noche cuando todos los empleados están dormidos. Entonces, un robot que utiliza inteligencia artificial puede estar trabajando por ti en esos horarios, ¿no? Y es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo para decirte que con la inteligencia artificial son herramientas, ¿no? Y son herramientas que ha creado la tecnología para poder hacer mejor nuestro trabajo, para empoderarnos a hacer otras cosas. Entonces, creo definitivamente que la inteligencia artificial, que va aprendiendo nuevas formas en las que nos ataca, nuevas formas en que somos vulnerables, ¿no? Que aprende cuáles son las más comunes, ¿no? Cuáles son las más seguidas, pues entonces está entrenado para identificarlas más rápido, ¿no? O como te decía, en momentos u horarios en donde nadie lo está viendo. Entonces te puede ayudar sin ninguna duda a tener mejor seguridad. Y como decíamos en la plática, todo eso va a ir evolucionando, ¿no? La inteligencia artificial sigue evolucionando y cada vez es una herramienta más poderosa, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo debería reaccionar una empresa o negocio ante un incidente de ciberataques? Bueno, como decíamos hace un momento, las empresas tienen que estar preparadas para reaccionar, ¿no? Si no se preparan, si no definen sus procesos, si no se hacen las preguntas de cómo recuperarse y qué deben de recuperar, qué va primero, qué va después, ¿no? ¿Quiénes son los responsables en el proceso? ¿Qué herramientas tienen para recuperarse, ¿no? Difícilmente van a poder responder de manera adecuada, ¿no? Entonces la invitación siempre es a prepararnos, ¿no? A estar lo mejor preparados. Como decíamos, no hay tiempo ni dinero que alcance para estar 100% seguros, pero lo mejor preparados para un posible ataque, una posible situación de riesgo, ¿no? Ok, y en caso, por ejemplo, de que justamente no estén preparados para este tipo de cosas, ¿qué sería lo primero? Porque muchas veces, se paniquean y toman decisiones impulsivas. Yo te diría que una buena recomendación es buscar expertos, ¿no? La ayuda de expertos, ¿no? Muchas veces hay empresas como nosotros, empresas en todo el mundo que son especialistas en esto, ¿no? Y que te van a ayudar, ¿no? A decir, oye, mira, lo que te conviene hacer es esto. Te van a ayudar a protegerte, pero sobre todo a recuperarte lo más rápido posible. Entonces, yo creo que una buena recomendación es esa. No todo el tiempo necesitas tú defenderte y buscar una solución. Muchas veces puedes buscar a los expertos, como cuando se descompone tu carro, ¿no? Y no eres mecánico, pues buscas un mecánico y buscas que rápido acuda y te ayude a resolver el problema mecánico que tienes. Esta es una recomendación igual, ¿no? Si tienes un problema de seguridad y no estás protegido, y aunque lo estés, pero puedes acercarte a expertos terceros que te ayuden, vale mucho la pena hacerlo, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál cree que son los desafíos más grandes que se enfrentan en las organizaciones al implementar políticas de ciberseguridad efectivas? Pues hay muchos. Mira, el primero es que las definen, pero nadie las conoce, ¿no? Y regresamos al tema que hablábamos en la sesión de la comunicación. Es muy importante que ustedes, como parte de la responsabilidad de comunicar en las empresas, ayuden a difundirlos, ¿no? Y ayuden a entrenar y ayuden a que la gente los conozca, los aprenda y los ejecute. Eso es bien importante. Lo otro es, esa definición tiene que ser práctica, ¿no? Tiene que ser ejecutable, ¿no? Porque a veces defines algo que en la vida real es muy difícil de ejecutar, ¿no?
Y entonces es muy importante lo que decíamos hace rato, definir criterios, ¿no? Prioridades. Ok, entonces, bueno, ¿qué consejos daría usted a los líderes empresariales para fomentar una mentalidad mucho más abierta hacia la ciberseguridad? Que no sea un tema que no se toque, que es un tema que realmente puede pasar en sus empresas y justamente mantenerse preparados para ese tipo de cosas. Pues lo dijiste muy bien. O sea, yo creo que los empresarios en este país, si lo hacen y lo hacen cada vez mejor, toman medidas, ¿no? Toman el tema en sus manos, se preocupan por él, ¿no? Muchas veces, como todo lo que ocurre en seguridad, a veces te empiezas a preocupar porque ya al vecino algo le pasó, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que cada vez el riesgo está más cerca de ti. Y se vale, ¿no? Pero lo importante es que lo hagas. Que si a tu vecino algo le pasó o a la empresa de al lado algo le pasó, tú empiezas a tomar acciones y empiezas a concientizar y empiezas a crear esfuerzos formales en tu organización para atender este tema, ¿no? Es un tema tan relevante como otros en la misma organización, ¿no? Y en algunos, de hecho, se ha vuelto el tema más importante, ¿no? O sea, lo han puesto en la prioridad número 1 o dentro de las primeras prioridades. Y me parece que es lo correcto, es un tema que debe estar ahí, ¿no? Claro, sí, justamente como debería ser. Ok, ahora, ¿cómo cree que afecta el trabajo remoto que se fue implementando desde lo del COVID a las estrategias de ciberseguridad que deben adoptar las empresas? Pues mira, a ver, tiene muchas cosas en pro, pero la pregunta que me haces es cómo afecta. Y yo creo que la afectación va en muchos sentidos. A ver, uno es que al final del día es importante regresar a tener ciertas actividades de grupo, ¿no? Ciertas actividades empresariales que requieren presencia, ¿no? Al estar remoto, mucha de la información también está remota. También los procesos se vuelven remotos. Entonces, las empresas cuando vino, como decías, el COVID, muchas no estaban preparadas, muchas sí también, ¿no? Pero las que no, tuvieron que definir procesos, ¿no? Tuvieron que definir estrategias, tuvieron que invertir en tecnología para cuidar, por ejemplo, eso, los datos que estaban viviendo de las empresas en los diferentes hogares de los empleados, ¿no? Todo eso yo creo que resulta positivo. Yo creo que todo eso ha ayudado a que tengamos más herramientas, más mecanismos, ¿no? Ambientes híbridos, soluciones híbridas, y ahora desarrollar una seguridad consciente a ese tipo de escenarios, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, ya como última pregunta, en su experiencia, ¿cuáles son los indicadores clave que deben monitorearse para evaluar la salud de la ciberseguridad en una organización? Es una muy buena pregunta, pero yo empezaré diciéndote que el indicador más importante es el que está referido a la recuperación de la operación. ¿Qué tan rápido me puedo recuperar? Ese es un indicador clave. Si lo tienes medido y sabes cómo recuperarte y tienes la forma de hacerlo, tienes un indicador muy poderoso, ¿no? Okay. Después de él hay muchos otros, ¿no? Oye, ¿qué tan vulnerable soy, ¿no? En este momento, ¿qué tan vulnerable mi indicador me dice que estoy, ¿no? Y hay formas de digamos, conseguir ese indicador, ¿no? Calcular ese indicador, ¿no? Ok, muchas gracias. Pues Valentín, es un gusto que nos hayas aquí acompañado, te hayas dedicado aquí el tiempo de estar con nosotros. Encantado. Y no olviden que seguimos transmitiendo en Wikimedia en streaming, entonces regresamos con más entrevistas. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted.